Hoy en 678, plan 400.000 viviendas. Todos contentos menos el que estás pensando. Diario Página 12, el sueño de la casa propia. Tiempo Argentino, Cristina lanzó créditos para construir 100.000 viviendas. Diario La Nación, mira, título central. Lanzan un nuevo megaplan de créditos para viviendas. Y esperemos que, digamos, que la gente cuando vaya a pedir estos créditos no le encuentren alguna, o no le pidan el certificado de orina o de sangre para impedírselo. O no le pidan el certificado de orina o de sangre para impedírselo. La gravísima crisis europea y el imprescindible archivo. Diario El País de España. La directora del FMI da un plazo de menos de 3 meses para salvar el euro. There's 3 months to save the euro. Various things need to happen shortly. Such as? Or what we've just been discussing? Shortly, yeah. More shortly than 3 months, I would say. Clarín, 8 de junio de 2008, por Joaquín Almunia, comisionado europeo para asuntos monetarios. 10 años del Banco Central Europeo. El euro es un éxito. La directora del FMI da un plazo de menos de 3 meses para salvar el euro. Los odiadores. Volvió Carrió y se solidarizó con los agresores a 678 y Duro de Domar. ¿Te participó en el último cacerolazo? No. Si alguien nos provoca, un periodista, y se nos hace preguntas, si alguien nos provoca, un periodista, y se nos hace preguntas. ¿Por qué la protesta? ¿Qué es lo que piden puntualmente? Contame por qué este reclamo. Quiero hablar con vos. ¿Por qué están acá? ¿Qué están reclamando? Si seguimos así va a ser peor que Cuba, que Venezuela, que Corea del Norte. ¿Y en qué sentido vos pensás que esos países están mal? Si alguien nos provoca, un periodista, y se nos hace preguntas, tenemos que retirarnos o arrodillarnos. Toda la gente cantó, se va a acabar la dictadura de los can. No todos, armaban... Bueno, un canto... Sí, un canto, pero el tema es que, claro... Pero vos definís qué es una dictadura, o sea, no tengo la definición en este momento, y por ahí, si te da algunos puntos, uno puede ser ese, entonces por eso, tiene algunas características de una dictadura. O sea, ¿Y en provincia qué votaste? Yo me acuerdo para presidente, voté a La Gorda, No, te sí, te puede ser. ¿Voté a La Gorda? Fue uno de los pocos. Sí. La Gorda de Ceniza Carrió. Perdón, sí, Alicia Carrió. Total protección a Macri. ¿O te enteraste de esto? Acusan de lobista de laboratorios al novio de Michetti. La fiscal Mónica Cuñarro sostuvo que Juan Tonelli, el novio de la diputada macrista y ex vicejefa de gobierno Gabriela Michetti, fue a verla para pedirle que no se avanzara con la ley de regulación de medicamentos libres. Se trata de una disposición nacional que se cumple en todo el país, menos en la ciudad de Buenos Aires, porque el jefe de gobierno Mauricio Macri decidió vetarla. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Cantando por un sueño. Y no soporto las ganas de decirle lo que siento a la llanura pureña, patrona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. ¡Baila! 678 por 40 millones de sueños. Mira Florencia Peña, que yo no sé, parecía una joda, le pusieron 678 sí, justo. No, fue terrible. Ni que lo hubiéramos armado. Señores, votación del señor. Votación de la señora Moria Casán. Les pongo esta nota. 6. Votación del señor Flavio Extravaganza Mendoza. Señores, 7. Votación del señor Aníbal Pachano. Hasta acá 13 puntos. Gracias.
¡8! Mirá, Aníbal le puso un 8 en Riverita. Los primeros puntajes fueron 6, 6, 7, 8. No. Lo comentaba todo el mundo. No hice chiste. No hice chiste porque se arrancaba con 6, 7, 8. No terminamos más. Era tu mal. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, y por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me parece muy bien. Contamos con la presencia de Diego Bocio. Hola, Diego, ¿cómo te va? Bienvenido. Diego es director ejecutivo de la ANSES. Vamos a estar hablando, obviamente, de lo que se lanzó en el día de ayer vinculado a los créditos hipotecarios. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. También está con nosotros para compartir el programa Gerardo Fernández. Hola, Gerardo, ¿cómo te va? Bienvenido, es periodista, autor del blog Tirando al Medio. También estás trabajando en La Voz de las Madres, en la radio AM530, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas y los domingos de 9 a 12 horas. Y además tengo una vida. Todo eso puedes hacer, me parece. La vida por delante. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Arrancamos con el primer informe, tiene que ver justamente con lo que se anunció en el día de ayer, el plan de viviendas para 400.000 personas. Esto fue hecho en cadena nacional, estuvo también Diego allí participando del evento. Contentura general, yo podría decir, alrededor de este tema. En general estuvo reflejado en casi todas las portadas de los diarios, menos obviamente en uno. Lo vemos y lo debatimos. 400.000 viviendas. Todos contentos, menos... sí, el que estás pensando. El anuncio presidencial de ayer fue reflejado hoy en los títulos centrales de todas las portadas de los diarios. Menos en la del que te imaginás y ya no te sorprende, ¿no? La generación y la construcción de nuevas viviendas, porque otra cosa que es clave, esto no es para comprar viviendas hechas. Estos créditos son solamente para construir viviendas nuevas. Esto no se le regala nada a nadie. Van a tener que pagar, va a ser una parte de sus ingresos, van a tener tasas de intereses de acuerdo a esos ingresos, que lo vamos a hacer a través, como decía Axel, del Banco Hipotecario Nacional. Y a todos aquellos que no tengan terreno, no va a haber ningún tipo de favoritismo porque el acceso va a ser decidido mediante sorteo por Lotería Nacional, de modo tal de que haya transparencia absoluta. Con lo cual, el que ya tenga el terreno lo va a poder hacer en forma inmediata y el que no lo va a hacer a través de estos 1.820 hectáreas que están diseminadas en las 23 provincias argentinas, a través o bien de créditos que puedan hacerse a través del Estado, o bien, como lo señalábamos, a través de créditos con empresas que construyan las viviendas, pero que van a tener que poner también una parte importante. Diario Página 12, el sueño de la casa propia. Tiempo argentino, Cristina lanzó créditos para construir 100.000 viviendas. Diario BAE, lanzan plan para construir 100.000 viviendas y estimular la economía. Ámbito financiero, lanzan plan para construcción de 100.000 viviendas. Crónica, el gobierno lanzó créditos para la vivienda. Diario Popular, Cristina lanzó plan para construir 400.000 viviendas. Diario La Nación, no era título central. Lanzan un nuevo megaplan de créditos para viviendas.
A ver, el diario Clarín seguro que lo puso. Tapa de Clarín de hoy. Título central no. Acá al costado. Lanzan un plan para construir 100.000 viviendas. Y esperemos que, digamos, que la gente cuando vaya a pedir a estos créditos no le encuentren alguna, o no le pidan el certificado de orina o de sangre para impedírselo. O no le pidan el certificado de orina o de sangre para impedírselo. No solo que el diario de Mañeto no le da lugar central al magnífico anuncio, sino que además apela al cinismo en la secuela de la tapa de ayer. Ambas se destacan por la mala leche en el intento de asustar a la gente y generar fuga de depósitos. Es decir, atentar contra los intereses de los argentinos. Tapa de Clarín de ayer. Iniciativa de la Casa Rosada. Impulsan especificar los contratos y las deudas. Es parte del proyecto de reforma del Código Civil y Comercial que fue enviado al Congreso. Yo quería desmentir terminantemente las versiones que difundieron hoy algunos medios en la mañana, en los diarios, de que iríamos a un esquema de especificación de las obligaciones de los contratos en dólares. También quería desmentir por el artículo 1390 el proyecto, que es clarísimo, es contundente, que todos los depósitos en moneda extranjera serán devueltos por las entidades financieras en moneda extranjera. Tapa de Clarín de ayer. Impulsan especificar los contratos y las deudas. Tapa del diario Clarín de hoy. Reforma al Código Civil y Comercial. El proyecto para especificar no incluye a los depósitos. Volviendo a las viviendas, escuchemos a uno de los que tienen llegada directa a Mañeto utilizando la clásica argumentación de la plata de los jubilados, justamente desde el grupo acusado de haberlos estafado. Esto se va a hacer con dineros del ANSES, pero la tasa es negativa, es decir, la tasa de devolución de estos préstamos es menor al crecimiento de la inflación, con lo cual hay que ver qué pasa con el dinero de los jubilados. Hay que ver qué pasa con el dinero de los jubilados. Bueno, muy bien. Digo, yo estuve probando hoy en la página de internet del ANSES porque está bastante claro el link, por lo menos respecto de la inscripción que hay. Es un banner que le dicen, no sé, una placa grandota en donde se ingresa. Ni bien entraste en la posibilidad de entrar a como un sitio del programa para sacar justamente, para informarte y sacar el turno. ¿Y cómo estuvo la consulta en el día de hoy? La verdad que las demandas fueron increíbles. Hoy, hasta hace un ratito, había 500.000 visitas a ese banner buscando información y de distintas computadoras en todo el país. 300.000 se registraron en el sistema y ya se sacaron 65.000 turnos que supuestamente esas 65.000 familias tienen terreno para ser atendidas en las sucursales de todo el país del Banco Hipotecario. ¿Se sabe más o menos en qué lugares han tenido Sí, hay mayor algunos demanda? centros urbanos que efectivamente Son los tienen que más demanda. Eso hace suponer... Rosario, La Matanza, Morón, eso es lo que vimos en estos días, pero efectivamente hay una demanda, hay una necesidad y la Presidenta de la Nación largó este programa, anunció este programa que efectivamente pretendemos que tenga un impacto en la economía, como lo explicó ayer. La verdad que lo explicó muy claro la Presidenta. Digamos, apuntar a que el crédito sea accesible. La primera cuestión era cómo diseñábamos algo que las familias en Argentina, con los ingresos que tienen efectivamente, puedan acceder a un crédito para construir su vivienda. Y la palabra construir es clave, porque lo que pretendemos justamente es que en la Argentina haya más vivienda y que los argentinos de diferente manera se puedan construir nuevas viviendas. Eso para no generar una burbuja inmobiliaria, porque si efectivamente vos generás créditos para comprar viviendas que no son nuevas, que no se construyen, en definitiva estás incentivando la demanda, y si incentivas la demanda y además esa vivienda no puede ser única, puede generar un aumento de precios y no un aumento en la cantidad de viviendas. Entonces, la primera definición es: queremos que se construyan nuevas viviendas en la Argentina, y eso naturalmente tiene un impacto en el empleo, en la producción. Cada 100.000 viviendas, lo estimó la Secretaría de Política Económica, Axel Kicillof, se generan 2 nuevos puestos de trabajo. Bueno, eso es en definitiva lo que pretendemos. Ahí yo escuchaba a un periodista decir, bueno, en realidad son tasas negativas. La gran apuesta del sistema jubilatorio argentino es que haya empleo. Porque si hay empleo, hay aportes, hay contribuciones, y si hay aportes, hay contribuciones, hay más ingresos y hace más sostenible el sistema de seguridad social. Claro. Además de eso, la inversión es segura. Nosotros hace 3 años concretamente tuvimos una experiencia, 7.500 créditos otorgados por el Banco Hipotecario para construir viviendas.
¿Qué pasó? Se entregaron las viviendas, las familias tomaron el crédito, un solo moroso en provincia de Santa Fe. Quiere decir que cuando uno diseña un crédito hipotecario donde las familias pueden acceder y además la cuota después puede ser pagada porque hay trabajo y vos tenés tu casa y no pagás un alquiler, pero pagás efectivamente el valor de tu casa, las familias los pagan. Efectivamente la familia tiene necesidad de tener una vivienda. Entonces acá lo que hicimos es, hay una necesidad de distintos ingresos, los que ganan menos de 5.000 con tasas del 2% fija los primeros 5 años y después se sube al 4%, los que ganan entre 5.000 y 10.000 la tasa aumenta al 7% y después hay un tope y así sucesivamente. Fuimos diseñando líneas de créditos hipotecarios para construir que lo que intentan es que las familias puedan acceder y que después puedan pagar esa vivienda. Esa es un primer objetivo del plan. El segundo es generar empleo, como lo dijimos, y el tercero que esas casas, esas viviendas, las familias las sientan como propias, las puedan ampliar, sean casas lindas, sean casas confortables, sean casas que las tomen como propia, porque una vez que la casa se toma como propia, efectivamente se la quiere, se la cuida, cuando uno ama las cosas, las cuida, y bueno, la vivienda, que es un proyecto, como dijo ayer la Presidenta de la Nación, es un proyecto de familia, es un proyecto de hogar, es un proyecto de vida, es un bien preciado por muchos argentinos y en definitiva la gran apuesta es a que cubramos esa necesidad y que pongamos en valor los fondos no es de los jubilados, es de los trabajadores argentinos. Y aparte yo quiero decir una cuestión que quiero que quede en claro. El 5 de diciembre del año 2008 se hizo efectivo el traspaso de los fondos que antes administraban las FJPs al Estado. En ese momento nos pasaron 80.000 millones de pesos. La ANSES ya tenía ahorrado 18.000 millones de pesos. En total teníamos 98.000 millones de pesos. Hoy ese fondo supera los 210.000 millones de pesos y es administrado por el Estado. Yo fui 9 veces al Congreso de la Nación a explicar cada una de nuestras decisiones para que sean transparentes, para que las decisiones apunten a generar empleo, a generar obra pública, a generar infraestructura, a sostener justamente un modelo que apuesta a que haya más producción y más trabajo, que generemos un círculo virtuoso y justamente eso ayuda a que el ANSES sea sostenible. En definitiva hay que tener una visión amplia de las cosas, ¿no? La información sobre esas colocaciones que va haciendo el ANSES con locaciones financieras, etcétera, etcétera, ya existe, porque la Corte Suprema hoy sacó una resolución pidiendo una ampliación, un esclarecimiento de qué hace el señor Bocio con la plata del ANSES. En realidad la Corte Suprema pide una ampliación de información de algo que ya pidió y lo quiere actualizar. Eso es concretamente lo que pide la Corte. Y nosotros vamos a cumplir, como siempre, con la Corte Suprema en mandar toda la información para que ellos entiendan cómo funciona el sistema de seguridad social. Lo que le decimos a la Corte concretamente es que no se puede poner en riesgo un sistema jubilatorio que viene creciendo año a año. Recordemos que la mínima jubilatoria creció en la Argentina 11 veces. Esa fue una decisión política y priorizar justamente a los que menos ganan. Eso fue una decisión primero de Néstor Kirchner y después de nuestra presidenta. Después vino la movilidad jubilatoria, que todo el mundo la cuestionaba, ¿no? Va a ser del 4%, del 3%, bueno, terminó siendo 17% el primer año, 26,5% el segundo año y 37,5% el último año. Esos son los aumentos jubilatorios que ha habido producto de la ley de movilidad jubilatoria a todos. Y además un plan de inclusión jubilatoria en donde incorporamos 2,5 millones de nuevos jubilados. En el año 2003 en la Argentina había 3 millones de jubilados, hoy hay casi 6 millones de jubilados, 5.700.000, por un plan de inclusión jubilatoria. También es una decisión de privilegiar a aquellas familias que efectivamente necesitaban tener un ingreso jubilatorio, un ingreso permanente todos los meses, que posiblemente habían trabajado durante muchos años y que no le habían completado los aportes. Entonces esas cosas son decisiones de prioridades políticas y nuestra prioridad siempre fue la inclusión y no los privilegios. Y nosotros vamos a seguir trabajando en esa historia. Diego, la última consulta por mi parte tiene que ver con los acuerdos de precios. Ayer la Presidenta yo creo que hizo mención en su discurso en la cadena en algún momento al tema del acuerdo de precios, porque todos sabemos, y ustedes lo saben también particularmente, que cementeras en este país hay pocas, que productoras de hierro hay pocas, que productoras de madera o de pisos para específicamente de maderas también hay pocas, etcétera. Digamos, son rubros
rubros que van a recibir una demanda muy importante en este momento y se puede producir una distorsión alrededor de esta demanda que va a caerle a esta gente que de pronto vendía 10 kilos de cemento y va a tener que vender 100 kilos de cemento, digamos. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado en relación a esto? Claramente nuestro primer objetivo es profundizar el empleo y la producción y que se construyan viviendas. Frente a eso puede haber mayor demanda de todos los productos, de todos los materiales para la construcción, cemento, hierro, aberturas, grifería, sanitarios, cerámicas. Bueno, lo que nos pide la Presidenta, instruyó un grupo de sus funcionarios a que trabajemos con esas empresas para que hacer un acuerdo de precios y que no haya especulación, que efectivamente en un momento en donde es necesario que el Estado redoble su apuesta, como lo dijo la Presidenta, que haya un Estado activo, que haya un Estado que dé señales claras para que haya más empleo y para además resolver un problema de inclusión en materia de viviendas, no haya los especuladores que frente a una demanda aumentan los precios. Acá hay mucho terreno para aumentar la producción, para que todas las empresas sean más eficientes y que lleguen a cubrir las necesidades de la demanda de un programa de estas características, ¿no? A ver, Gerardo, ¿qué opinas sobre lo que estamos conversando? Y tampoco está bastante claro, ¿no? Sí, habría que ver las 500.000 consultas y por ahí no hay cuentas de tuiteros truchos. Revisa bien eso, Diego. Tenían que sacar el quill, así que están todos identificados. No podía. Tenían que poner el quill. No, yo pensaba en el tiempo que estamos viviendo. Yo tengo 51 años y ayer por primera vez empecé a sentir que digo, pucha, capaz que se me da de poder tener una casa propia. Yo ya estaba entregado a mi edad, digamos, ¿no? Así que creo que mi caso es el de muchos. Pero uno trata de salirse, ¿no?, de la pelea cotidiana y ve que en términos de un mes y medio, 2 meses, hemos recuperado YPF, este plan de viviendas, el proyecto de reforma del Código Civil. Es Argentina Año Verde, o sea, uno que se crió en un tiempo en donde decía, miraba a Lula en Brasil, en el PT, y miraba el Frente Amplio, y decía, mirá si alguna vez esto pudiera ser la unidad latinoamericana, pudiera ser gobierno. Y después vinieron los 90, nos pasaron por arriba, nos hicieron bolsa, y hoy la tenés a Dilma en Brasil, lo tenés al Pepe en Mujica en Uruguay, la tenemos a Cristina acá. Estamos recuperando hemos recuperado aerolíneas, estamos recuperando YPF, la reforma del Código Civil, este tipo de anuncios como el plan de viviendas, y realmente uno dice, a ver, hay derecho a disentir, un medio de comunicación tiene derecho a disentir, a pensar como quiera, nadie está obligado a pensar como a uno le gusta, digamos, ¿no? Pero jugar ya, entrar al ninguneo, como hace hoy Clarín, me parece realmente deleznable. Es como el otro día cuando se anuncia la elevación de la Secretaría de Transporte al rango de ministerio para dar una respuesta de tipo metropolitano a un problema que es central, troncal, y te salen diciendo debido perdió poder. Después se quejan porque Cristina saca el 54%. Hagan elecciones mañana, por favor, así saca el 65%. Y cortamos con todo este verso. A ver, Nora. Yo le quería hacer una pregunta a Diego con respecto a cómo es el procedimiento, ¿no? Una persona, que pide el turno para tener una audiencia en el banco hipotecario. Si le otorgan el crédito, el Estado, no es que el Estado construye la vivienda. ¿Qué pasa? O el banco sí tiene un plan de vivienda y esta persona contrata con el banco. ¿Cómo es ese mecanismo? Bueno, hay 2 opciones. Vos podés entrar con terreno o sin terreno. Sí. Con terreno es la tradicional operatoria del banco hipotecario, que en algún momento se llamó Plan Evita Perón, que fue muy exitoso y fue el banco hipotecario tiene 125 años de vida y entregó 1.500.000 viviendas productos de créditos hipotecarios, con lo cual son especialistas, y el plan más exitoso de esas 1.500.000 fue el Plan Evita Perón. ¿Cómo en ese plan? Vos tenías tu terreno, te daban los recursos, te daban un crédito hipotecario y te adelantaban en 4 cuotas el avance de obra. En la medida que iba avanzando la obra, te iban adelantando el préstamo. Terminabas de construir la casa y ahí empezabas a pagar el crédito a 30 años. Bueno, esto es lo que replicamos ahora. Si vos tenés terreno, se hipoteca el terreno, puede ser un terreno o el terreno de un familiar, o atrás en el patio de la familia, o puede ser en una losa. También eso está previsto para los cónyuges, no necesariamente formales y casados. Esto es una pregunta que me hacían. No, también para los que
de alguna manera acreditan convivencia. Entonces vas con el terreno, se hipoteca el terreno, construís tu vivienda, llamás al albañil amigo, al del barrio. Muchas familias hicieron la casa así en la Argentina, sobre todo en el interior de la Argentina. ¿Hay algún control mientras tanto? Sí, digamos? va el inspector, ve el avance de obra, se avanzó la obra, hay un presupuesto de obra, hay un control, se pueden controlar los precios. Efectivamente, sí, hay una estructura para controlar eso. Eso es una situación. La otra situación es si no tenés terreno. Y acá la presidenta tomó una decisión clave que significa coordinar el Estado, que significa que todos trabajemos en un objetivo común, porque hay muchísimas, hay 800.000 hectáreas de tierra, más de 800.000 del Estado Nacional en toda la Argentina. Entonces, ¿qué identificó? Identificó tierras urbanas, tierras en sectores urbanos. Perdón, son tierras sin utilización, digamos, tierras muchas de ociosas. ellas son ociosas, desafectadas, que no tienen ningún tipo de uso, que no están pensadas para ningún tipo de uso estratégico, que son zonas urbanas. Eso las incorporó para que sean utilizadas inteligentemente para hacer viviendas. Ahí sí que hay muchas familias que no tienen vivienda, vamos a hacer proyectos colectivos, vamos a construir casas para los diferentes niveles de ingresos y en diferentes lugares según la ubicación del terreno. Y esas casas, una vez que se construyan, van a tener un crédito hipotecario. Si ganás menos de 5.000 pesos, se empieza a pagar el crédito en el momento que se termina la casa y se adjudica por 30 años. ¿Cómo se elige esa gente? Primero califica crediticiamente y segundo se sortea por Lotería Nacional para que todos tengan igualdad de oportunidades. Si vos ganás más de 5.000 pesos y no tenés terreno, también en algunos terrenos vamos a desarrollar viviendas. Y en esos terrenos le vamos a exigir a estas familias que aporten durante 12 meses un ahorro previo, equivalente al valor del terreno. Terminan de pagar el ahorro previo, se termina la obra y ahí te damos un crédito hipotecario por 20 años, según el nivel de ingreso con las tasas que correspondan. En definitiva, estamos pensando todas las opciones, quien tiene terreno, quien no tiene terreno, la utilización de 1.820 hectáreas fiscales que estaban ociosas. Para que tengan una idea, Puerto Madero, que se hizo sobre tierras fiscales, son 170 hectáreas. Esto es 10 veces la magnitud de las tierras fiscales en toda la Argentina. Y la apuesta es hacer un uso inteligente de esas tierras, porque hay algunas que están en los lugares privilegiados. Eso, hay buenas locaciones, estaba pensando en eso. Hay muy buenas locaciones en zonas urbanas, hay algunas tierras que están rodeadas de barrios privados, incluso hay tierras, la presidenta lo dijo ayer, hay tierras del Ministerio de Defensa, de alguna de las fuerzas, que tienen campo de golf. Claro. Y que están siendo utilizadas cuando hay necesidad de terreno, cuando hay necesidad de vivienda. Es decir, acá hay una firme decisión de la presidenta de hacer un uso de los recursos del Estado, el Tesoro por un lado, que va a hacer un aporte de recursos significativos, las tierras, coordinando las acciones de muchos ministerios a través de la ONAVE, Radio Nacional, la DIF, tierras ferroviarias en zonas urbanas, y los recursos de los trabajadores argentinos apostando a una inversión que nosotros creemos que es segura. Entonces se coordina el Estado para, en un momento dado, generar mayor empleo, mayor producción y también incluir a un montón de personas que están soñando con su casa. El relato que vos hacés seguramente es el relato de muchos argentinos que hoy tienen su trabajo, que hoy tienen su empleo y que la preocupación no es lo que en definitiva están planteando una agenda que no tiene nada que ver con la realidad de los argentinos. Hoy la realidad y la prioridad de los argentinos es el trabajo, es tratar de tener su vivienda, es tratar de lograr vivir mejor en familia. Son los 500.000 que entraron hoy, a Sí, ver cómo era la onda, sí, digamos. las horas está claro que Clarín no le importa Clarín. Igual gente pobre jugando al golf, no me va a alcanzar la guita para la olla ese, después a la cacerolazo. ¿Sabés la que se va a armar ahora? Como 30 personas van a juntar. Quería, Diego, hacerte una pregunta. Estamos hablando de así dos cortitas de dinero. 20.000 millones de pesos es lo que va más o menos. Estamos hablando de 20.000 millones de pesos, que es lo que tenemos previsto para esta primera etapa de 100.000 viviendas, que hay 400.000 personas involucradas, por lo que significan las familias. Pero bueno... Te quería hacer después otra cosa. ¿Jubilados pueden ingresar? La edad es de 18 a 65 años. Claro, con lo esa cual es la edad. esa es la edad que nosotros hemos previsto, porque efectivamente a los 65 años te damos un crédito a 20 años y bueno, implica que, como dijo la presidenta, nosotros pretendemos que estas cosas se paguen y para eso diseñamos que puedas acceder y además que lo puedas pagar en el tiempo, porque son las dos condiciones. Acá
vamos a exigir que se pague porque justo lo hacemos, lo hemos hecho. Hace 2 años, bueno, 3 años, tuvimos una primera experiencia piloto y la verdad que resultó muy bien. 7.500 créditos con unos testimonios muy similares a los que vos decías, que la gente realmente se emociona cuando tiene su casa propia, porque es un proyecto de vida, es un proyecto familiar, deja de alquilar, tiene la oportunidad de tener, se siente distinto, se libera cuando tiene su casa propia y lo vienen pagando y solamente un moroso. Eso habla de que la inversión es segura, sobre todo en una Argentina que evidentemente se hicieron muchas, porque la verdad hay que reconocer, del 2003 a la fecha hay un cambio paradigmático del Estado y hay una tarea muy fuerte por parte del Estado. 907.000, ayer lo decía el viceministro de Economía, 907.000 el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, 907.000 soluciones habitacionales en toda la Argentina, el doble de lo que se hizo en la década anterior. Entonces, hay un gran esfuerzo por parte del Estado. ¿Cómo? Y la gente paga. Y la gente paga. Entonces, hay un gran esfuerzo por parte del Estado que lo viene haciendo. Bueno, ahora duplicamos ese esfuerzo, duplicamos la apuesta para justamente cumplir con estos objetivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con dos cuestiones que hay como una tensión en todo el país y que viene de lejos? Por ejemplo, con personas que estén ocupando algún terreno fiscal que quizá forme parte de esto que la presidenta decidió que se puede poner. Ahí quizá, no sé, supongo que lo habrán previsto. Nosotros todos los terrenos que están clasificados y no hemos visto terrenos en donde haya ocupación. Pero si la hay, la vamos a atender como hemos atendido las situaciones. Pero la verdad es que la gran apuesta es justamente que en esos terrenos haya vivienda, que podamos construir vivienda, que podamos incluir, que podamos efectivamente trabajar con las familias para que todos los argentinos, porque esto es un programa en donde nosotros ponemos desde el Estado un gran impulso, que son recursos, que son el esfuerzo de coordinar distintos organismos, la decisión política de la presidenta y bueno, y el llamado de la presidenta que el esfuerzo sea compartido también, que las empresas constructoras cumplan, que las empresas constructoras inviertan, que apuesten. Me parece que son situaciones en donde los argentinos tenemos que redoblar los esfuerzos, no solamente del Estado, sino la totalidad del conjunto de la sociedad. Justamente a ese punto quería ir. ¿Cómo se van a seleccionar las empresas constructoras que van a participar del plan, por un lado? Y por otro lado, la presidenta hizo hincapié también en la falta de incentivo desde la banca privada, ¿no? Que tiene muchos recursos, pero los créditos hipotecarios no son exactamente lo que más promueven. No, se mostraba claramente ayer. El 65% de los créditos hipotecarios generados en el último año fueron por la banca pública y las diferencias de tasas duplicaban. Efectivamente, a la banca privada lo que le interesa es contar con ahorros, plazos fijos y demás, para prestar en consumo que tiene una rentabilidad mayor, tienen menor riesgo y tienen plazos acotados. Asumir riesgos de otras características, la banca privada evidentemente no ha dado respuestas. Entonces tiene que surgir el Estado, donde lo privado no funciona, surge el Estado con esta vocación de generar empleo y tener una visión mucho más amplia y efectivamente cuidar el ahorro, porque nosotros nadie está, como dijo la presidenta, nadie va a regalar nada, las cosas se van a cobrar. Y como el criterio es el mismo criterio de siempre, absolutamente transparente, licitaciones, mejores precios, concursos, competencia, esa va a ser la apuesta. La apuesta y la instrucción de la presidenta y además lo vamos a efectivizar de esa manera, como lo venimos haciendo en muchas áreas en donde estamos trabajando en ese sentido. Me parece que hay una... Yo tengo la sensación de un acto de manejo de la oportunidad política, no del oportunismo, sino de la oportunidad política, porque el vuelco de la agenda es espectacular. Porque la cuestión del dólar, la cuestión de los inconvenientes para comprar dólares, habían creado la noción de un Estado que se mete, de un Estado que invade, de un Estado que coarta. Cuando uno ve que los dólares se defienden para hacer estas cosas y que los inconvenientes que puede tener legítimamente alguna gente para hacer un viaje en determinado momento, una dificultad circunstancial, están pensados para fortalecer la tan vilipendiada caja, con la caja del Estado, con el gran fetiche que los medios de comunicación han hecho de este gobierno, que lo que hace es caja y caja y caja. Bueno, la caja ahora son 400.000 viviendas. Me parece que es un sentido del manejo de los tiempos políticos extraordinario. Yo quería agregar también que muy importante lo que dice Diego en cuanto a cómo un solo moroso, ¿no? Cómo la gente devuelve. Esto también es un dato importante. Nadie honra más sus deudas
que la clase trabajadora y la gente de abajo. Ha pasado con antropólogas que han estado trabajando en un plan que les pidió un estudio el Ministerio de Salud. Por ejemplo, que en los boliches de barrio, merced a la asignación universal, por ejemplo, ha vuelto el fiado. La gente, los tipos, el bolichero le vuelve a fiar y la gente automáticamente lo primero que hace al cobrar la asignación es ir y pagar la cuentita, levantar el muertito, digamos, ¿no? Esto me parece que es algo central y mientras como contrapartida hemos tenido un paro de empresarios del campo enojados porque les suben la evaluación de sus tierras, ¿no? Me parece que acá tenemos también una contraposición de dos tipos de Argentina, de dos tipos de sociedades, ¿no? Así es. Y lo que decías vos, que no está en la caja, en realidad no está en la política, porque la Claro. caja en realidad es la Exacto. posibilidad de hacer, es liberarse, la posibilidad de que el Estado, en definitiva, apueste a todos los argentinos, apueste a la inclusión y no a los privilegios. Exacto. En realidad lo que están denostando es la política, es que la política, que en definitiva es el soberano, que es la elección popular, que es la democracia, tenga la oportunidad de definir el país su propio destino, porque no quieren que hagamos, punto. ¿No? Es así de simple. En realidad es una máquina de impedir, como decía bien Néstor, es una máquina de impedir. Le dan casa, ropa, comida y hospital. Diego, la última pregunta de mi lado. ¿Te parece que se va a terminar lo que se conoce como distorsión del mercado inmobiliario? Ayer hablaban de burbuja del mercado inmobiliario. Eso es muy raro en la Argentina en los últimos años, en los últimos 8 años, 7 años, 150% de inflación en dólares han tenido las... 150% de inflación en dólares. Y hay una cosa que a mí me llamó la atención, creo que fue el año pasado, vi un suplemento en el diario La Nación, suplemento de esos gordos, lindos, de buena fotografía, buena calidad de impresión, en donde ofrecían departamentos en Rosario. Y yo dije, ¿qué porteño va a querer tener un departamento en Rosario? Pensaba Para yo, especular, digamos, como... Claro, o sea, ingenuamente, ahora me doy cuenta un poco las cosas, digamos. Evidentemente había un dinero dando vueltas en este país que se pasaba al dólar y que eso se pasaba después a la inversión en propiedades. De alguna manera esta situación va a frenar, va a contener esa instancia que se estaba dando en la economía, que ni siquiera, diría yo, era una instancia especulativa, no, estaba todo bajo la ley, digamos. El diseño del programa está apuntando a que haya construcción de viviendas. Eso significa que va a haber más casas, más viviendas en la Argentina. Entonces es un aumento de la oferta de viviendas y eso naturalmente es un mercado de oferta y demanda. El precio, cuando hay más oferta, tiende, o por lo menos, a no subir. Eso es un punto. El otro punto es, cuando hablamos de burbuja financiera, es cuando el valor de una casa construida o una casa usada es menor de lo que te cuesta construir una nueva. Eso es estrictamente burbuja. ¿Qué es lo que ocurrió en Estados Unidos? En un momento determinado vos ponías los ladrillos. Bueno, en Estados Unidos la construcción tradicional, como conocemos acá, no está muy difundida. Son otros mecanismos, pero construías la casa y te salía más cara que comprarte la misma casa ya lista. Porque había habido una burbuja en donde el factor determinante fue crédito muy barato, donde la gente podía tener más de una casa, entonces todo el mundo sacaba créditos, todo el mundo se construía 1, 2, 3 casas. Cuando aumentó la tasa de interés, la cuota era impagable, no empezaron a devolver los créditos, estaba todo el mundo sobreendeudado y ahí automáticamente había una sobreoferta, ahí se había generado el problema de la burbuja inmobiliaria. La Argentina, este programa apunta a construir nuevas viviendas y apunta justamente a que tengamos la opción de que se expanda la oferta de viviendas en la Argentina y que por eso no se genere una presión en la demanda y un aumento de los precios. Por eso es clave el tema del acuerdo de precios, por eso es clave que sea un programa para construir viviendas, por eso es clave un programa que en definitiva le da la oportunidad a las familias de construir un sueño que es la vivienda, porque yo lo que veo es que están más preocupados por la vivienda que por otras cosas, ¿no? Yo tengo una preguntita más. Sí. Tengo entendido que hay en toda la Argentina casi 2,5 millones de viviendas deshabitadas y en la ciudad de Buenos Aires 300.000. ¿Vos tenés idea si estos son viviendas que alguien efectivamente compró para especular y la tiene, o si hay parte de eso que sea de la ONAVE donde el Estado quizá también pueda funcionar ahí? Mira, a mí ese dato no me consta, la verdad que dudo que haya en la Argentina 2 millones de viviendas que no estén habitadas. La verdad ese dato en principio tengo una duda al respecto.
Que pudo haber algún tipo de especulación y alguna apuesta inmobiliaria, bueno, puede ser, la verdad que Pero los serían en desconocemos. todo caso viviendas privadas, digamos, acá, que no se puede... Acá nosotros estamos apuntando a las familias que ganan entre hasta 5.000 pesos, entre 5 y 10.000 pesos, entre 10.000 y 15.000 pesos. Tengan en cuenta, hay 9 millones registrados en la Argentina que aportan todos los meses al ANSES. Nosotros sabemos cuánto ganan todos los meses. En el mes de marzo de este año, de los 9 millones, 6 millones viven juntos, están casados, son pareja, son cónyuges. El salario promedio de esos 6 millones de trabajadores registrados es de 8.500 pesos. Y el salario junto, sumado los dos salarios, el 30% gana más de 10.000 pesos, 10.500 pesos. Con lo cual, en la Argentina, producto de estas políticas de inclusión, producto de estas políticas de favorecer el empleo, favorecer la demanda, se ha reducido la tasa de desempleo a valores históricos. Entonces, producto de esa situación, hay muchas familias que tienen un ingreso y estamos en una etapa en donde nosotros pretendemos ofrecerle o que tengan la oportunidad de sacar un crédito para construir en definitiva un hogar. Esa es la apuesta y no creo que haya 2 millones de casas deshabitadas en la Argentina. Muchísimas gracias, Diego. Está buenísimo el tema, ¿no? Es absolutamente fascinante y yo creo que es una de las claves que estábamos atravesando varios de los que pertenecemos a los sectores medios, digamos, en medios profesionales, que encontrábamos una dificultad muy importante para poder comprar una vivienda y veíamos que se construían viviendas por todos lados, digamos. Era efectivamente una situación paradojal. Vamos a cambiar de tema, ¿les parece? Pasamos a Lilita Carrió, que estuvo en TN y se solidarizó por el tema de las agresiones periodísticas, pero claro, se solidarizó con los agresores, lo vemos. El Club de los Odiadores. Volvió Carrió y se solidarizó con los agresores. Así como lo escuchan. Anoche Carrió casi que culpó a 678 y Duro de Domar por cubrir la marcha de Clarín, que Clarín no cubre. Antes nos regaló otra de sus alocadas metáforas. Un famoso narcotraficante de Colombia, Escobar Gaviria, vivía en Medellín y obviamente tenía mucho dinero. Entonces los barrios de Medellín amaban a Escobar Gaviria, a tal punto que él fue senador por el estado de Medellín. Y llegó un momento en que el narcotráfico controló el 70% del Congreso colombiano. Y seguramente esa gente vivió mejor con Escobar Gaviria un tiempo. Ahora, ¿yo por eso voy a rescatar a Escobar Gaviria? Pero hay diferencias, ¿no? No. Sí, entre el narcotráfico y nuestro gobierno hay diferencias. No. ¿Usted participó en el último cacerolazo? No. Yo solo diría dos cosas. Hay que reclamar. Y uno tiene derecho a reclamar. Pero no vayamos al lugar de la confrontación, que es el que busca el poder. Si alguien nos provoca, un periodista, y se nos hace preguntas, si alguien nos provoca, un periodista, y se nos hace preguntas, tenemos que retirarnos o arrodillarnos. Hay que reclamar, pero no hay que hacerle el juego al conflicto. Estas preguntas, según Carrió, ameritan una golpiza. ¿Por qué la protesta? ¿Qué es lo que piden puntualmente? Contame por qué este reclamo. Quiero hablar con vos. Contame por qué están reclamando hoy acá. ¿Por qué están acá? ¿Qué están reclamando? Si seguimos así va a ser peor que Cuba, que Venezuela, que Corea del Norte. ¿Y en qué sentido vos pensás que esos países están mal? Si alguien nos provoca, un periodista, y se nos hace preguntas. Recién cantaba la gente, se va a acabar la dictadura de los K. ¿Usted entiende este gobierno como una dictadura? Contame por qué estás acá reclamando. ¿Y qué pensás cómo se resolvieron las elecciones del año pasado, donde el 54% de la gente votó a este gobierno, no a Cristina, a este gobierno? ¿Ustedes quieren que Cristina Kirchner siga en el gobierno y que cambien estas cosas? ¿Ese es el reclamo puntual? Si alguien nos provoca, un periodista, y se nos hace preguntas. La solidaridad de Carrió fue bien retribuida. Caceroleros que anoche se pasearon por la tele intentando limpiar la imagen de violencia se mostraron simpatizantes no solo macristas, sino también lilitistas. Llamó poderosamente la atención qué reivindicaciones hacían algunos de los participantes de los cacerolazos. La gente cantaba, se va a acabar la dictadura de los K.
toda la gente cantó se va a acabar la dictadura de los K. No todos, se armaban... Bueno, un canto... Sí, un canto, pero el tema es que, claro, pero vos definís qué es una dictadura, o sea, no tengo la definición en este momento, y por ahí, si te da algunos puntos, uno puede ser ese, entonces por eso tiene algunas características de una dictadura. Desde el prejuicio alguien podría decir, reconozco, son potenciales o han sido votantes de Macri. Yo no voto acá en la capital federal, lo voto en el interior. Si hubieses estado acá. ¿En capital? No me acuerdo cuáles eran las opciones, pero entre Macri y Cristina sí. ¿Ustedes? Yo voto en provincia. Si hubiese... Entre Macri y Filmus, el gobierno de Cristina, hubiese votado a Macri. Termino viendo a Tenenbaum y Loto Biasda. Iban 3 caceroleros. No eran ficción, pero eran comedia. Me sorprendió uno que en un momento le dicen, ¿y vos a quién votaste? Luego de pensar un rato, dice, creo que voté a la gorda. ¿Y en provincia qué votaste? Yo me acuerdo para presidente, voté a la gorda. No, sí, te puede ser. ¿Voté a la gorda? Fue uno de los pocos. Sí. La gorda de Elisa Carrió. Perdón, sí, Elisa Carrió. Después, para gobernador... Scioli, de Narváez, Voté a... creo que de Narváez. Sergio. Yo voté Capital y voté a Carrió presidente y a Patricia Bullrich como diputada. Me dio una tranquilidad en algún punto. La democracia no está en peligro con estos caceroleros. Creo que veo que esta situación se está agravando y que vamos a terminar al final en la misma situación, si bien no es lo mismo que el 2001, podemos llegar y se está acelerando tan rápido, que yo no puedo comprar ni la casita del perro. Para mantener eso... El perro tampoco. Y el perro tampoco. Para mantener eso, de hecho no tengo perro porque es un gasto. ¿Qué opinan, por ejemplo, de las agresiones que hubo a equipos periodísticos, por ejemplo, de 678, de Duro que no nos consta del que haya domingo habido. pasado? No, sí. No he visto tumulto, no más que eso. No nos consta del que haya domingo habido. pasado. No he visto tumulto, no más que eso. Entre tanto odiador, mucho más honesto es lo del riquista lilitista Gabriel Dreyfus. La diferencia entre Néstor Kirchner y Cristina, yo no lo quiero nada a Néstor Kirchner, pero no estaba mal de la cabeza. Y lo digo en serio, y lo digo con pena. Le puedo recomendar un excelente psiquiatra, pero esta mujer está desequilibrada. Ahora, si usted me permite... sí. ¿Quién votó a Cristina? Digo, a mí me hace ¿Quién acordar... votó a Hitler? ¿Quién votó a Hitler? Bueno. No, si yo hablara con la Presidente, yo no le daría ningún consejo, que además no me escucharía, que creo que le ayude. Porque estoy en contra de la Presidente. Y esto no quiere decir estar en contra de la investidura. Estoy en contra de este gobierno y no quiero ayudar a que este gobierno mejore. No quiero. Volviendo al programa de los muchachos, anoche al pasar nuestro informe, nos destinaron el siguiente zócalo. Lo que les proponemos es invitarlos a ver cómo fue la cobertura oficial, que fue la que más difundió la manera en que... La cobertura básicamente 678. De 678, para después charlar sobre eso. ¿Parece bien? Convocamos todos los que tenemos dignidad. Nos costó mucho, porque es difícil ponernos todos de acuerdo. Vamos rumbo hacia gobiernos pseudo-cubanos. Sobre oficialidad y militancia, en el bloque anterior, Mempo le marcaba muy bien a Tenenbaum su pertenencia al boletín oficial del macrismo. La protección, que yo quiero decirlo acá, y la verdad que quiero decirlo, la protección que me parece bastante evidente que se le da al señor Macri, que es una especie de señor que está a cubierto de todo, es una especie, no solo él con su actitud, que es una especie de a mí no se me pega nada, yo acá no tengo nada que ver, sino que además la protección periodística que tiene Macri, que esto es muy evidente, yo entiendo. El gobierno de la ciudad y el color amarillo es el principal avisador de los grandes diarios argentinos. Pero esto también me parece que no debería hacerles perder el hecho de que hay una responsabilidad compartida en un montón de temas, y no solo en el de las escuchas, tiene que ver con las escuelas, tiene que ver con la inacción en un montón de cosas, con la gente sin casa. Digo, el gran periodismo a Macri lo tiene protegido totalmente. Nótese que Tenenbaum ni siquiera ensayó una respuesta, una mínima justificación. El ejemplo diario de protección total del monopolio que instala agenda al macrismo lo da la nula repercusión que tuvo esta noticia. Acusan de lobista de laboratorios al novio de Michetti. La fiscal Mónica Cuñarro sostuvo que Juan Tonelli, el novio de la diputada macrista y ex vicejefa de gobierno Gabriela Michetti, fue a verla para pedirle que no se avanzara con la ley de regulación de medicamentos libres.
Se trata de una disposición nacional que se cumple en todo el país, menos en la ciudad de Buenos Aires, porque el jefe de gobierno Mauricio Macri decidió vetarla. Mónica Cuñarro está con nosotros, fiscal. La actual pareja de la ex vicejefa de gobierno pidió venir a hablar conmigo cuando nosotros impulsamos esta ley, que fue votada por unanimidad, como representante de los laboratorios para que no se avance. Es decir, un lobista de laboratorio, creo que por esto fue vetado. Como decíamos, otro tema que involucra al macrismo que no está en agenda. Eso significa ser un monopolio. Hoy enviada a la banquina, hasta Carrió empieza a reconocerlo a regañadientes. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener un sistema de medios. Un sistema de medios que tiene que garantizar la libertad de expresión, pero nadie tiene que tener privilegios en el futuro. Ni los amigos del poder, ni grupos monopólicos. Ni grupos monopólicos. Digo públicamente, defiendo al Grupo Clarín, defiendo La Nación. Que el Grupo Clarín y tanto como La Nación forman parte de la historia argentina, no son diarios advenedizos. También. Son la Argentina. También. Son la Argentina. Nadie tiene que tener privilegios en el futuro. Ni los amigos del poder, ni grupos monopólicos. Ni grupos monopólicos. No sirve que haya 10 buenos periodistas. Yo sé que ustedes son parte de un periodismo ejemplar en la Argentina. Yo sé que ustedes son parte de un periodismo ejemplar en la Argentina. Pero claro, Lilita, es un gran periodista. Si te permite solidarizarte con los agresores de 678 y Duro de Domar sin ensayar siquiera una mínima objeción. Bueno, muy bien, Diego, a ver tu opinión sobre el informe que vimos. No, el tema de los cacerolazos y esa situación, posiblemente tengan la libertad de hacerlo, pero en definitiva lo que creo que el contexto es totalmente distinto, que hay que apelar a la memoria. La Argentina del 2003, esta Argentina no tiene nada que ver con la del 2001, no tiene nada que ver con lo que ocurre con los movimientos de indignados en España, donde lo que claramente vemos es desempleo, más desempleo, más desempleo, que la gente queda sin trabajo, que dejan las empresas de funcionar, donde vuelven noticias como el riesgo país y esas cuestiones, y están más pendientes si los bancos, si los rescates, si el FMI, si me autorizan, si no me autorizan. Esta agenda de la Argentina de hoy no tiene nada que ver. La presidenta de la Nación lo decía en el discurso inaugural. En el año 2003 en la Argentina se producían 165.000 autos por año. En el año 2011 se produjeron 865.000 autos. Junto con China e India, la Argentina fueron los países que más crecieron desde el 2003 a la fecha. Generación de empleo, la protección social, lo que significa lo que contaban en términos de la asignación universal. Bueno, hay 3,5 millones de chicos que todos los meses cobran una asignación universal por hijo. Esta Argentina no tiene nada que ver, me parece que hay que apelar a la memoria. Hay que apelar a la memoria. Y después, los métodos, porque ellos hablan de dictadura, pero ¿cómo tratan al periodismo, la violencia? En realidad, ellos mismos tienen métodos que no tienen nada que ver con lo que ellos, en definitiva, de alguna manera quieren expresar. Ellos tienen métodos de violencia, métodos que no tienen nada que ver con la libertad de expresión. Hay una pregunta cordial, respetuosa, y la respuesta es la indiferencia, con lo cual evidentemente ellos encarnan otra cosa, claramente, y son una minoría que, vuelvo a repetir, por lo que veo la gente está pensando en otra cosa. La mayoría de los argentinos tiene otras prioridades, y las prioridades tienen que ver con tener la oportunidad de tener trabajo todos los días, tener la oportunidad de expresarse libremente y hacerlo, insertarse a la política, que es otro de los fenómenos que se ha venido dando en los últimos años, participar, tener la oportunidad de tener una vivienda, de acceder a una vivienda, de tener la oportunidad de consumir más, de, como decías recién, esa familia, un ejemplo muy menor, pero es muy significativo, que pueda pedir fiado en la despensa del barrio para, con un ingreso que tiene todos los meses, con una tarjeta de débito, que nadie se le preguntó de qué color era, ni de qué partido político era, porque correspondía, era un derecho absolutamente transparente, puede disponer de esos recursos para justamente ir al almacén. Bueno, esa es la Argentina, lo que ocurre en la Argentina, sobre todo en el interior de la Argentina, que no tiene nada que ver con estos grupos minoritarios que, además de ser violentos, bueno, para mí tienen otros intereses, ¿no? Claro, el problema en esos lugares es otro, es el problema del bolichero, que por ejemplo tiene problemas de cambio, claro, porque ahora le van con billetes de 100, por ejemplo, claro, ¿no?
problemáticas nuevas que aparecen en la Argentina más de verdad, digamos, que es la Argentina de la clase trabajadora, ¿no? Yo tengo unos amigos, Edgardo los conoce, la mesa de autoayuda acá, ellos se definen como kirchnerismo de salón, kirchnerismo fino, que hablan, por ejemplo, de que en realidad estamos viviendo una dictadura asintomática, ¿no? Ellos están, claro, vivimos en una dictadura, pero no se nota, digamos, ¿no? Está en duda que Cristina quiere ser dictadora, pero no tendría la capacidad de serlo. ¿Vos te imaginás al Pepe Stalin sacándolo a reposo, por ejemplo? ¿No? Mientras estos pibes estaban cantando "Se va a acabar la dictadura militar", no cantaban "Se va a acabar la dictadura". Perdón, la dictadura de los K, eso no lo cantaron nunca. Ahí está la diferencia. Eso cantaba yo. Perdón, se va a acabar la dictadura de los K. Reposo estaba dando un paso al costado y se estaba, en ese mismo momento, Cosimarro estaba anunciando el reemplazo por Gil Carbó, porque el gobierno le faltaban votos para aprobar el pliego de Reposo. No, pero ¿qué dijeron en estos medios? Dijeron que en realidad la presidenta decide correr a Reposo para echar un manto de humo, que no se supiera nada de los cacerolazos. Exactamente, total y absolutamente. Es así, estamos viviendo este tiempo, ¿no? de esta dictadura asintomática. Me preocupa la violencia de estos chicos, porque siempre la violencia vino de arriba para abajo, además, ¿no? La historia de la humanidad. La violencia siempre, el origen del concepto de patota en Argentina son los chicos bien que salían a romper todo al centro los fines de semana, digamos, ¿no? Me preocupa eso, me preocupa que me parece que hay una faceta la derecha es la misma, pero como que hay un paso, una pantalla nueva en términos de explicitación, son más zarpados, los padres son más culposos, ¿no? Esto de andar diciendo negrito y esas cosas, me parece que los padres por ahí tienen un poco más de pudor. Me parece que estos pibes que salen a cacerolear son mucho más bocones, no tienen tanto complejo y son golpeadores. Y están buscando, y creo que agreden además, porque están buscando la respuesta, están buscando un nuevo bife de Delía. Están buscando una respuesta para generar de vuelta lo que ya pasó, digamos, en el 2008 y esas cosas, ¿no? Vamos a seguir debatiendo sobre este tema. Tenemos que ir a un corte, estimados colegas. En un ratito volvemos con más 678. Dale. Si tu sueño es tener tu casa propia, esta noticia es para vos. Presta mucha atención. Presidencia de la Nación, junto a ANSES y el Banco Hipotecario, lanzan Procrear, el programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar. Para que cualquier argentino, viva donde viva, pueda tener su techo propio. Se trata de un programa de 100.000 créditos que solucionará las necesidades de vivienda de más de 400.000 personas y al que se puede acceder sin un tope mínimo de ingresos. Además, por ser créditos para la construcción, generarán un impulso al empleo y a la producción que beneficiará a cientos de miles de argentinos más. No hay un monto mínimo de ingresos para precalificar, solo varían las condiciones de tasas y plazos. Se pagará del 2 al 4% de interés en los créditos orientados a quienes menos tienen, con ingresos familiares de hasta 5.000 pesos. Quienes cuenten con mayores ingresos pagarán tasas que llegan como máximo al 14%, realmente muy bajas, que se mantienen fijas en pesos durante los primeros 5 años. Los plazos son de 20 a 30 años y los montos se extienden hasta 350.000 pesos. Hay muchas formas de acceder a estos créditos. Teniendo un terreno propio o de un familiar, accedes al crédito de forma inmediata. Pero si no tenés terreno, accedes al crédito mediante proyectos de urbanización o a través de proyectos de constructores privados. En estos casos, los tiempos dependerán de cada proyecto. Este programa aprovecha inteligentemente más de 1.700 hectáreas de tierras fiscales distribuidas en todas las provincias de nuestro país. Se prevé para la construcción de estos complejos la construcción de casas modernas, lindas y cómodas, pensadas para poder ampliarse en un futuro. Los trámites y los requisitos son mínimos. Entérate qué línea de crédito se adapta a tu necesidad y obtén un turno en la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio o ingresando a www.anses.gov.ar.
Ahí te informarán fecha y hora en que deberás presentarte en la sucursal correspondiente del Banco Hipotecario. Queremos que vos y tu familia tengan su techo propio, porque todos sabemos que no hay nada más lindo que llegar a tu casa.